A mediados de la década de 1970, oí decir repetidas veces a Armando Robles que la gente solía ir al cine, pero que no sabía ver cine. Y no lo sabía ver porque desconocía el lenguaje cinematográfico, ignoraba la sintaxis del cine, ¿no? Para remediar, si quiere en parte, esta lamentable situación, se instituyó en 1977 un taller de cinematografía codirigido por Armando Robles y Augusto Geu. El taller inició sus actividades ese año, en el mes de marzo, y 10 años después amplió su horizonte y fue también taller de televisión, ¿no? Taller de cinematografía y de televisión. Funcionó durante varios años y remedió pues parcialmente una carencia que desgraciadamente todavía sigue vigente, ¿no? El desconocimiento del lenguaje cinematográfico. Pero Armando, consciente de esta deficiencia y deseoso de seguir impartiendo saberes, está pronto a emprender una nueva empresa al respecto y precisamente ha venido hoy para noticiarnos sobre el particular. De modo pues que no me queda sino darle la más cordial bienvenida y le cedo inmediatamente la palabra. Claro, es un minimalismo de la historia, ¿no? Que el minimalismo es una cosa que recién me ha atacado esta última década, digamos. Hay mucho de cierto lo que tú dices, no es todo, por supuesto, y conforme van pasando los años, voy descubriendo que efectivamente una de las características más importantes y que menos importancia se le ha dado al desarrollo de la cinematografía como lenguaje, como arte y como tecnología, pero más que nada como lenguaje y como arte, es su excesiva juventud. La cinematografía se viene a implantar en el mundo y a dominar todos los públicos en una forma como no hay ni siquiera proporcionalmente en el curso de la historia con respecto a otras artes o a otros lenguajes, siendo pues un pichón, ¿no? O sea, ¿qué edad tiene la música? ¿Qué edad tiene la pintura? ¿Qué edad tiene la dramaturgia? ¿Qué edad tiene la literatura? ¿No? O sea, son miles de años. En cambio, la cinematografía a duras penas tiene un siglo corto, porque ni siquiera es un siglo, sabe que cronológicamente comenzó pues el 85, pero olvídate, ¿no? De 1885, es mucho más joven. De manera que, pero generalicemos la edad de la cinematografía pues en un siglo. Y en un siglo se encuentra de repente el siguiente fenómeno que no se había tampoco enfrentado cuando se habían hecho estudios previos a esto, cuando lo tratas desde el punto de vista del lenguaje. Y es que es el único lenguaje, al menos ateniéndome a mis conocimientos, el único lenguaje que proviene de una tecnología anterior. O sea, primero sale la tecnología y esa tecnología crea el lenguaje. Cuando por reglas generales al revés, primero es la creación del lenguaje y luego viene la tecnología de esa creación y el lenguaje, por supuesto, se va enriqueciendo, se va facilitando y se va ampliando y hasta profundizando. Pero en el caso de la cinematografía no. La cinematografía sin el lenguaje previo ni siquiera tenía nombre. O sea, cómo reproducir la imagen en movimiento. Ese era todo el problema al iniciarse esta lucha por la cinematografía, no como lenguaje, sino como un entretenimiento, como un negocio, como un juguete, como un atractivo moderno, qué sé yo. Y todos los experimentos y la creatividad humana de esa época, que estaba sintetizada en dos grupos, ¿no? El norteamericano de Edison y el francés de los hermanos Lumière.
hasta que finalmente se logra esto. Lo logra en realidad Edison, ¿no? O sea, reproducen el movimiento de la imagen, o sea, nace el movimiento. Y entonces surge primero el juguete, el entretenimiento, inclusive ni siquiera se había pensado, porque Edison nunca lo pensó y siempre lo atacó, en el espectáculo multitudinario, sino que simplemente era el espectáculo individual. Crearon unos aparatitos, yo me acuerdo todavía, yo los alcancé, yo tengo casi la edad del cine. Estaban en las esquinas, en la calle, en las farmacias, que tú echabas pues un níquel ahí y acercabas la cara a un y veías pues una peliculita de 60 segundos, era un entretenimiento. Y Edison siempre luchó porque eso permaneciera así, porque los Lumière miraron más adelante y vieron que eso podía ser un espectáculo, digamos, teatral. Y entonces ahí nació la conjunción, la primera conjunción interesante, importante, evolutiva, en que en un sitio donde la gente acostumbraba a ir a ver un espectáculo audiovisual, que era el teatro, una obra teatral o un concierto o un coro, qué sé yo, pero era audiovisual, ¿no? Y de repente, ¡pluc!, se metió de contrabando, se metió el cine, en el mismo sitio, en la misma sala a veces construida especialmente, pero siempre la misma, para ver un espectáculo visual. Y aquí es donde surgió el primer escollo. O sea, el público estaba acostumbrado a ir al teatro, a pagar su entrada, sentarse en una butaca rodeado por un montón de personas para ver un espectáculo audiovisual. Y de repente interviene este entrometido, ¿no? Lo bota a un lado y se pone a atraer la atención del público a un espectáculo visual, pero mudo. Faltaba el sonido. De esto se dieron cuenta todos, menos los realizadores. Inclusive grandes realizadores, Chaplin, Resnais, todos se oponían a la introducción del sonido en la cinematografía. Y entonces los mismos empresarios, los propietarios de las salas, en fin, lo que sea, introdujeron el primer sonido. ¿Y el primer sonido cuál fue? La música. Pusieron el famoso pianito, ¿no? Tú inclusive participaste una vez en un corto mío sobre este tema, siendo de pianista. Así es. Y que yo sepa, tú no sabes tocar el piano, ¿no? No, bueno. Y entonces introdujeron el piano y se le incorporó por primera vez en la historia de la cinematografía el sonido a este espectáculo, que volvió a ser audiovisual. Tú ibas a ver una película de la época mal llamada del cine mudo, porque mudo totalmente no lo fue. Y entonces tenían pues veían la película con el acompañamiento musical. Inclusive en esa misma época se previó en una forma sutil, en un hecho de la historia del cine que tampoco se ha popularizado mucho, se ha extendido mucho, y es que también se previó la limitación de este manejo, o de este estudio, digamos, mejor. Un estudioso, Krakauer, alemán, que había escrito uno de los tratados más amplios de esa época del lenguaje cinematográfico, contaba la siguiente anécdota de su infancia. Krakauer era muy cinemero y veía las películas en los cines de barrio, ¿no? varias veces la misma película, ¿no? Y entonces en ese cine que estaba cerca de su casa había un piano, como lógico, y un pianista. Y el pianista era un pianista viejo, borracho, que tocaba sin siquiera ver la pantalla. O sea que no trataba de armonizar lo que estaba tocando con lo que estaba viendo, no, sino que se metía en su post-ebriamiento y tocaba. Esta embriaguez, entre comillas, dio lugar a que Krakauer viera la misma película con distintas músicas y se dio cuenta de que la diferenciación de una música a otra hacía variar el sentido de la película que estaba viendo. O sea, el significado, la semántica había variado porque uno de los elementos de esta semántica, que era el sonido, había cambiado. Yo creo que ese fue el primer descubrimiento y el primer paso hacia convertir el cine en un lenguaje audiovisual como eso es. Bueno, y este va a ser el primer corte para luego retomar esta interesante conversación con Armando Robles.